Testimonio de matrimonio restaurado. Dios estaba trabajando para mí sin siquiera saberlo. Maite, ¿cómo comenzó realmente tu viaje de restauración? Todo comenzó cuando tenía 17 años. Conocí a mi esposo en la iglesia cuando ambos éramos jóvenes y mientras salíamos tuvimos sexo. Mi mamá se enteró y junto con mi papá me animaron a casarme. En ese momento estábamos casados por obligación. Fue horrible. El primer año de matrimonio fue uno de muchas luchas, tristezas y decepciones. El segundo año descubrí que mi esposo me estaba engañando, así que decidí hacer lo mismo. No pude perdonarlo ni a él ni a mí después de eso. Al hacer lo mismo, ser infiel y por no poder perdonar, mi vida fue de mal en peor. Pasaron 6 años y en el séptimo ya nuestro matrimonio estaba lleno de problemas. Yo era una esposa terrible. Yo era conflictiva, pendenciera, orgullosa, celosa, posesiva. Durante las peleas siempre le decía a mi esposo que se fuera. Después de que se fue, le envié mensajes a su WhatsApp humillándolo. Era tan miserable e infeliz. Y lo peor de todo, pensé que era una súper cristiana y no admitiría que esto me estaba pasando. No fue justo. Pensé dentro de mí. ¡Qué hipócrita! Quita primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchos pastores y mi propia familia e incluso yo pensé que me había casado con la persona equivocada y me aconsejaron que buscara a alguien nuevo. ¿Puedes imaginar? Lo que necesitaba era ser diferente, no encontrar a alguien diferente. Así que seguí repitiendo el ciclo. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Maite, mientras lo buscabas de todo corazón? Bueno, encontré RMI hace unos años. Tomé el primer curso, pero no lo tomé demasiado en serio. Pero incluso entonces algunas cosas cambiaron para mejor en mí. Pero volví a hacer todo mal y mi matrimonio fue peor que antes. Entonces, cuando ya no pude más, me peleé con mi esposo. Le mandé varios mensajes por celular y al final lo eché de la casa. Esa noche, cuando mi esposo llegó a casa del trabajo, yo ya estaba dormida. Pero antes de eso, oré a Dios diciendo, no puedo más. Dios, tienes que hacer lo que sea necesario para cambiar mi matrimonio. Ese día, mi esposo se fue y no volvió. No pude entender cómo podría irse mi esposo si yo había orado para que Dios cambiara mi situación. Porque en ese momento no entendía que esto era exactamente lo que Dios usó para transformarnos. Esta vez también, cuando mi esposo se fue, dijo que no quería hablar conmigo y que solo siguiera adelante y solicitara el divorcio, como siempre lo amenacé. Y mi mamá me dijo que siguiera adelante, que lo hiciera. Cuando eso sucedió, corrí a RMI. Comencé a leer el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio y comencé los cursos ese mismo día también. Gloria a Dios. Encontré esperanza. Créeme, mi matrimonio estaba muerto. Encima, mi marido no quería hablar conmigo. Estuvimos más de un mes sin hablar. Fue horrible. Le dijo a mi padre que no le caía bien y que de hecho ni siquiera sabía lo que sentía por mí, que le disgustaba incluso cuando escuchaba mi voz. Estaba devastado al escuchar eso de mi propio padre. Hubo muchos juicios, muchas otras mujeres, pero Dios fue fiel. Comencé a buscar a Dios y a aplicar los principios que había aprendido de que Dios estaba trabajando para mí en silencio, sin que yo supiera lo que estaba haciendo. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Maite, te enseñó el Señor durante esta prueba? Déjalo ir. No solo dejar ir. El principio de soltar fue muy importante y fue entonces cuando realmente comencé a ver cambios. Cuando traté de hablar con mi esposo o de interponerme en su camino, siempre se mantuvo alejado de mí.
Pero cuando lo dejé ir, tal como dijo Erin, comenzó a perseguirme. Diezmar a su almacén es enorme para la restauración. Ayuno y oración, por supuesto, y alabar a Dios por todo lo bueno y lo malo. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó, Maite? Cuando mi marido me ignoró. Viajamos en el mismo autobús para ir al trabajo. No se sentó a mi lado, sino que se sentó con otra mujer. Y luego el enemigo plantó varias mentiras en mi mente. Hubo un día que no aguanté más y me iba a dar por vencida. Estaba lista para llamarlo y decirle, está bien, adivina qué, voy a solicitar el divorcio. Pero oré a Dios y Él me pidió que esperara. Al día siguiente mi esposo volvió a hablarme y fue muy amable y me di cuenta de que Dios había vuelto su corazón para que el enemigo tuviera que meterse conmigo. Amados, la urgencia es siempre el esquema astuto del enemigo. Dios es paciente. Maite, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? El punto de inflexión fue cuando le di todo a mi amado. Ya ni siquiera me importaba si mi matrimonio iba a ser restaurado, y la mayoría de los días no quería la restauración. Incluso oré para que no me restaurara, porque tenía tanta paz. Tenía el amor de mi esposo. Créanme que fui feliz con mi amado, pero sus planes son mejores que los míos. Mi matrimonio es mejor que antes. Nunca he sido más feliz en mi vida. Mi esposo dijo que se dio cuenta de que me amaba y me pidió perdón. Dios me sorprendió. Mi esposo nunca haría eso si no fuera por Dios. Nunca. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Maite? ¿Su esposo acaba de entrar por la puerta principal, Maite? ¿Sospechaste o pudiste decir que estabas cerca de ser restaurada? Sí, me di cuenta porque ya no quería restaurar mi matrimonio. Sucedió cuando me envió un mensaje deseándome un feliz día de la madre. No había estado respondiendo sus mensajes de texto, pero me di cuenta de que mi esposo celestial quería que respondiera. Así que respondí con tanta amabilidad como había aprendido en mis lecciones. Luego me preguntó si podíamos hablar y al día siguiente volvió a casa. Fue todo tan repentino, no me esperaba nada, la verdad. Y también, tal como Erin dice que sucederá, a principios de esa misma semana las pruebas siguieron aumentando. Pensé seriamente que también podría rendirme, otra señal de que estás cerca. Así que, por favor, querida novia, mantente firme y observa cómo Dios te da la restauración que prometió. Confía en mí, el enemigo hará cualquier cosa para robar tu milagro. Traté de luchar contra mí misma al principio de mi viaje, porque quería llamarlo y decirle que iba a solicitar el divorcio, ceder a mis emociones. Pero en lugar de eso comencé a alabarlo y de repente Dios cambió mi situación. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Maite? Sí, cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio era esencial. Cada uno de los cursos, los videos, la palabra de Dios, los informes de alabanza, los testimonios restaurados y especialmente mis tarjetas de 3x5 fueron extremadamente importantes. ¿Te interesaría ayudar a animar a otras mujeres, Maite? Sí. Sea como sea, Maite, ¿qué tipo de ánimo te gustaría dejar a las mujeres en definitiva? Todos me decían que me rindiera y pensaban que estaba loca por continuar. Varias veces pensé en rendirme, pero Dios estaba trabajando para mí sin saberlo. Orad, ayunad, alabad y guardad silencio. Estas 4 cosas eran muy importantes para mí. Orad por vuestros enemigos. Ten paciencia, la urgencia suele ser la astucia del enemigo. Llegará tu milagro como llegó el mío. No lo esperaba, mi matrimonio estaba muerto, pero por la sangre de mi amado Salvador fue vivificado. Gloria a Dios. ¿Tu situación parece imposible? Porque para Dios nada es imposible. Dios las bendiga.